Buenas noches, mis hermanos. El Señor les bendiga. Una vez más, congregados con el propósito de aprender la palabra de Dios con el tema Los Reyes de Israel. Bienvenidos a todos, mis hermanos, y que en este tiempo, una vez más, tengamos nuestro corazón dispuesto para entender la voluntad de Dios, para poder entender la manera en cómo Él quiere que vivamos, que le sirvamos y que cada día tomemos decisiones conforme a su voluntad. ¿Sí? Entonces, gracias al Señor por un día más de vida que nos da y por esta bendición de saber de que contamos con más hermanos en diferentes lugares de nuestro país. Bienvenidos, mis hermanos. Vamos a Pastor, orar. buenas noches, hermano, buenas noches con todos, que Dios les bendiga. Buenas noches, hermano Luis. Vamos a orar, mis hermanos, ¿sí? Pidamos al Señor su bendición y quiero pedirle a nuestra hermana Elsa, por favor, que nos dirija en una palabra de oración para inicio. Vamos a orar, amados hermanos, mi pastor, vamos a orar. Bendito Dios, Padre Celestial, te damos gracias en este día por bendecirnos, poder reunirnos, Papito Dios, en diferentes lugares, poder estar en comunión contigo, aprender un poquito más de ti, mi amado Señor. Bendito sea tu nombre. Y también pedir, Señor, que la palabra que escuchemos sea grabada en nuestros corazones, Pito Dios, todos tus mandamientos has dejado escritos, mi Señor. Rogamos, Señor, que grabes en nuestros corazones para nunca más olvidarnos, Pito Dios, los días que nos quedan de vida, que tú seas nuestro guía, que tú seas, Señor, cuidándonos, protegiéndonos, amparándonos, Papito Dios, y más que nada estudio, que sea para el beneficio, Señor, de nosotros como en los hogares, las comunidades, en el sitio mismo donde trabajamos, vivimos, que seamos luz, Papito Dios, para aquellos que conocen tu palabra. Bendito Padre, agradecido, Señor, en este día, vamos a escuchar tu bendita palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Bienvenidos a todos, mis hermanos. Que estemos con el deseo de aprender. Tengamos listo nuestra libreta de apuntes, nuestro esfero, también los resaltadores, la Biblia. Si tienen varias versiones, mejor. ¿Sí? Saludos a todos y vamos a avanzar. Estamos ya en la quinta clase, me parece, sí, la quinta clase. Y hemos estado viendo acerca del contexto en que se va desarrollando la monarquía de Israel, el reinado de Israel, cómo se van desarrollando los reyes de Israel. Entonces, en ese sentido, mis hermanos, es muy importante, como les había dicho en un inicio, que cuando vamos a estudiar la palabra, tengamos presente varios principios para poder entender de una manera sana y de una manera profunda, ¿sí? Con esto, mis hermanos, pues quiero compartirles un breve repaso. Vamos a hacer un repaso de lo que hablamos en un inicio, ¿sí? Muy bien, entonces, en cuanto a la interpretación de la palabra de Dios, debemos tener en cuenta varios aspectos. Tenemos que tener en cuenta el factor del idioma. Fue escrito en un idioma humano, la Biblia, ¿no? Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. También debemos tener en cuenta la cultura, en este caso del pueblo israelita.
Y cuando vamos al Nuevo Testamento, la cultura en que vivía la población judía, la iglesia en el primer siglo. Otro aspecto es la geografía, que tiene que ver con todos los lugares que pueden ser mares, ríos, pueden ser montañas, planicies, todo lo que tiene que ver en cuanto al aspecto del lugar donde se fueron desarrollando los eventos bíblicos. Otro punto también es el punto de la historia. Nos referimos a la cronología, a los sucesos que estuvieron desarrollándose alrededor del pueblo de Dios, y todos esos sucesos se relacionan con la cotidianidad. Entonces aquí en el punto de la historia también vemos cuál era la relación del pueblo de Dios con sus vecinos, con los imperios que los conquistaban, con la sociedad, con la estructura política, y todos estos factores, mis hermanos, que obviamente es un paso que debemos darlo cada día, nos permiten entender de una manera integral la palabra de Dios. Como les había dicho, basta un ejemplo, ¿no? Cuando la Biblia habla de que la mujer debe vestirse decorosamente, cuando la Biblia habla de que debemos respetar, entonces todas esas cosas, hermanos, tienen que ver con aspectos culturales. Hay personas que dicen que la mujer nunca debe usar pantalón. Y bueno, porque la Biblia dice eso, pero cuando vamos a la palabra, lo que vemos es que en el primer siglo la vestimenta de las mujeres y de los varones es totalmente distinta a la que nosotros usamos hoy. Entonces, eso es un aspecto cultural, ¿sí? En cuanto al idioma, hemos hablado de que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, el Nuevo Testamento en griego, y cuando estamos estudiando la Biblia, debemos tomar en cuenta el tipo de literatura que vamos a analizar, que vamos a meditar. Hay cuestiones que están escritas y que deben tomarse como algo literal, es algo lógico que es literal. Pero hay otras partes donde no es literal, es una comparación, es una exageración, es una hipérbole, puede ser un símil, ¿sí? Puede ser una poesía, puede ser una narración histórica, puede ser una carta, un documento más formal, más legal. En otros casos pueden ser un libro de dichos, como en el caso de los proverbios, que cada texto tiene su particularidad, ¿sí? Eso en cuanto al idioma. Obviamente, pues, no todos vamos a dominar los idiomas bíblicos, ¿no? Esa es una especialidad y una carrera de toda la vida. Así como en la atención médica, ¿no? Tenemos el médico general, tenemos los especialistas, tenemos los doctores, los eruditos de la medicina. De igual manera, en el campo bíblico es así. Para que nosotros tengamos la palabra de Dios en español y hayamos podido entender más acerca de la voluntad de Dios, fue necesario la labor de hombres y mujeres que entendieron este idioma, el hebreo y el griego, que se han quemado las pestañas, que han estudiado toda su vida para traducir ese idioma que hoy ya no se habla, que hoy ya no se usa, a nuestro idioma, en este caso el español, puede ser el inglés, el quichua, el alemán, el mandarín, etcétera, etcétera. Entonces, estas personas, sin ellas no sería posible tener la Biblia en nuestro idioma. Y ellos son los traductores bíblicos, ¿sí?
Bien, en cuanto a la cultura, pues tenemos ahí todo lo que tiene que ver con la forma de vida, con las costumbres, los hábitos, la vestimenta que hemos ido hablando, con las formas de enterrar a sus muertos, de despedirse de sus muertos, ya, de celebrar un matrimonio, la forma de vida de educar a los hijos, cómo era el matrimonio, cómo eran las construcciones de casas en el primer siglo, ¿sí? Cuál era el hábito de la gente, muy diferente a los hábitos, a las costumbres que nosotros tenemos hoy en día, a lo menos en nuestro Ecuador, ¿sí? En América Latina. Entonces, ese aspecto cultural nosotros tenemos que ir estudiando y conociendo más y más, porque es en esa cultura donde Dios se manifestó y expuso sus principios eternos. El punto de la geografía, pues como les dije, tiene que ver con todos los lugares físicos donde se han ido desarrollando los eventos del pueblo de Dios. Inclusive, por ejemplo, en Génesis 1, Génesis 2 tenemos detallado con nombres, ¿no? El lugar donde fueron puestos Adán y Eva. Y bueno, se ha tratado de encontrar el lugar exacto del paraíso que está hablando Génesis. ¿Y cómo se lo hace eso? Investigando el aspecto de la geografía, investigando el aspecto de las montañas, los mares y todo eso, ¿no? Y obviamente ahí el estudio bíblico toma la ciencia humana que también ha hecho un estudio de la geografía común y corriente. El estudio bíblico no está dado en un vacío. Cuando vamos a estudiar la Biblia, en este caso, para ver el aspecto geográfico, necesitamos un atlas, un mapa físico. Y por esa razón es que varias veces les voy compartiendo los mapas para que nosotros nos ubiquemos en el contexto del lugar en donde se han desarrollado los eventos. Es muy importante, ¿sí? Porque nosotros estamos a miles y miles y miles de kilómetros del lugar donde se desarrolló la historia bíblica. Y en cuanto a la historia, pues les había dicho sobre la cronología, la fecha, los eventos, la relación que tuvo la iglesia, el pueblo de Israel, en cada una de sus generaciones, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Conocer entonces todos estos factores para interpretar la Biblia, como les dije, no es cuestión de un curso, no es cuestión de una charla o de una licenciatura en teología, de una maestría. Es cuestión de un estudio constante, continuo de la palabra de Dios. Un estudio constante, continuo de la palabra de Dios. Y por eso ahí nosotros tenemos muchas exhortaciones en la Biblia, ¿no? Que nos hablan de que nosotros tenemos que ser diligentes para poder alimentarnos de la palabra que Dios ha revelado. Y también debemos ser perseverantes. Es otro consejo que recibimos de la Biblia. Perseverantes. O sea, todos tenemos problemas, momentos difíciles, todos hermanos. No hay ningún hijo de Dios que no pase problemas. Entonces, en el cansancio, en medio de la enfermedad, en medio de las deudas, en medio de circunstancias familiares, en medio de circunstancias adversas, tantas cosas. Un robo, una herida, un accidente. En medio de todo eso, nosotros somos llamados a perseverar. Y este mensaje no es nada nuevo. O sea, aún no entramos a comentar los textos
que contienen esto, ¿no? Pero ese es el mensaje que está en el libro de los Reyes, en Samuel, en Crónicas, que el pueblo de Dios tiene que perseverar. Les digo esto, hermanos, porque es fácil emocionarse, ¿no? Y decir, voy a aprender más de la Biblia y quiero enseñar, Señor, quiero servirte, ¿no? Ya llega el 30 de diciembre, el 31, y hay gente que hace papelitos, ¿no? Y ahí pone sus pecados y no le alcanza la hoja, pasa otra y le quema ahí. Y llega el 1 de enero y dice, ahora sí, Señor, pero quizás no dura ni una semana. Quizás ni en enero mismo ya he perdido la emoción, he perdido el coraje, el deseo de poder avanzar. Entonces vienen las excusas. Es que estoy cansado, usted no sabe, es que mis hijos, es que mi esposa, es que mi perro, es que el COVID, es que las deudas, es que hace mucho frío, es que yo no quería que gane el presidente actual, es que soy pobre, es que soy feo, es que soy gordo, es que soy flaco. Y así nos llenamos de excusas. Entonces, ¿cómo vencer esas excusas, hermanos? Siempre tomados de la mano de Dios. Lo que este mundo necesita es el Evangelio de Jesucristo, predicado como está en la palabra de Dios. Hemos podido ver que la gente, por más pandemia que exista, no quiere humillarse delante de Dios. Y eso es justamente lo que pasaba en la comunidad de los reyes. Había reyes que estaban viviendo pruebas y no se humillaban delante de Dios. No reconocían al Dios vivo y verdadero que se había manifestado a sus antepasados, como Abraham, Isaac y Jacob, y luego con Moisés, y también les había hablado por medio de los profetas. O sea, esto es un asunto de decirle, Señor, soy débil, tengo debilidades, pero aquí estoy, ayúdame para poder vencer todas estas cuestiones que estoy viviendo. Y hermanos, que no pase un día en que dejemos de alimentarnos de la palabra de Dios. Si usted es maestro de escuela dominical o ha sido encargado en la iglesia, ¿no? A dar estudios bíblicos o ha sido encargado para visitar o le han dado un cargo en algún puesto de liderazgo, no importa el área que usted esté para servir. El estudio bíblico, hermano, le ayuda a poder entender más la voluntad de Dios. Le ayuda a adquirir principios para poder ejercitar en la vida cotidiana cómo debe ser nuestro comportamiento como ciudadanos, cómo debe ser el comportamiento con mi esposo, con mi esposa, con los hijos, mi comportamiento con los hermanos en Cristo, qué debo hacer, qué no debo hacer. Entonces, si usted no está al día en la palabra y de pronto va a visitar con todo el buen corazón, ¿no? Quiere visitar a algún hermano, no está viniendo o está enfermo, usted no va a tener mucho discernimiento espiritual, ni mucha palabra para poder animarle a esta persona, ¿sí? En la iglesia, como hemos visto, todos necesitamos algún tipo de dirección. A veces estamos perplejos y no sabemos qué camino tomar, si este o el otro. No sabemos qué decisión eh, y necesitamos orientación. Entonces la orientación viene de cada uno de nosotros, ¿sí? Por eso cuando estudiamos la palabra vamos a tener mejor forma de poder animar a un hermano en Cristo, de saber en el amor del Señor corregirle cuando está equivocado, pero también animarle cuando está de pronto cabizbajo o pasando pruebas. Entonces,
Si nosotros no tenemos los principios bíblicos, digamos, al día, vamos a ser presa de los sentimientos, de las pruebas y de tantas cosas que nos quieren atrapar, ¿sí? Y por eso es que hay muchos creyentes hoy en día que, que cuesta a uno entender que alguna vez fueron creyentes. O sea, mejor estaríamos en paz en saber de que nunca conocieron del Evangelio, pero conocieron del Evangelio y ahora son peor que inconversos. Están duro de corazón, que no quieren volver al rebaño. ¿Qué pasó? Bueno, cada caso es particular, pero hubo un momento en su vida donde tomaron la decisión de rebelarse contra Dios y dijeron, Dios mío, hasta aquí hemos llegado juntos, me voy para acá. Y hoy están errantes, como dice Lucas 15, como el hijo pródigo, como la oveja perdida, como la moneda perdida. Lucas 15. Y en vez de ser un apoyo para el avance del evangelio, vienen a ser un estorbo. ¿De quién es la culpa? ¿Del pastor? ¿De los diáconos? ¿De los líderes? No, es mía, es suya. Entonces, puede ser que pasemos momentos difíciles, pero en Cristo sí se puede. Filipenses 4:13. Salmo 23. ¿Sí? Efesios 6:10 al 18. Mateo 11:29. ¿Sí? Isaías 41:10. Todos esos textos, hermanos, nos hablan acerca de que Dios respalda a sus hijos. Y en Primera de Corintios 10 nos habla acerca de que Dios permite que tengamos pruebas hasta que podamos soportar. El temple de soportar pruebas es diferente de un hijo a otro. No todos los hijos de Dios tienen el mismo aguante, el mismo soporte, pero todos somos probados. Todos somos probados. Entonces, hermanos, mi ánimo en este sentido para que no desmayemos y estemos firmes en los caminos del Señor. ¿Sí? A ver, aquí me escribieron, no tengo. Primera de Corintios 10. Ahí está el texto. Sí, entonces ánimo, mis hermanos. Y bueno, pues con regocijo, mi hermano Luis Vargas, decirle pues de mi parte contento de que esté acá. Creo que yo le bauticé, si mal no me acuerdo. Pero bueno, seguimos vivos, hermano Luis, así es que pilas, ¿no? Pilas y firme. Bueno, avanzamos, mis hermanitos. Entonces hemos visto la parte de los factores para la interpretación. Es como un repaso, ¿no? Ahora vamos a las etapas de... Un momentito, estoy mal. Vamos a las etapas de la historia del Antiguo Testamento. Vamos a las etapas que se presentan en la palabra. ¿Sí? Bien, etapas históricas del Antiguo Testamento. Las etapas históricas. Bien, empieza con la etapa de la creación. La etapa de la creación. Y está narrado en Génesis 1 y 2. ¿Sí? Luego se nos presenta el tiempo de los patriarcas. ¿Quiénes fueron los patriarcas?
¿Quiénes Abraham, fueron? Isaac y Jacob. Abraham, Isaac y Jacob. Eso está narrado a partir del capítulo 12 de Génesis hasta el final. Luego tenemos Egipto y el Éxodo. Acordémonos que en la parte final de Génesis nos habla acerca de el triunfo de José como un hombre que sufrió mucho, pero que llegó a ser el segundo en mando de la nación de Egipto. Y toda la familia vino y ahí hay unos relatos muy hermosos y desafiantes. Lo cierto es que la iglesia, la familia, Jacob y todos sus hijos convivieron ahí y llegó un punto que murieron y los israelitas se multiplicaron en gran manera y les sometieron a esclavitud en Egipto en un lapso de 4 siglos. Dios envía a un libertador llamado Moisés, también es otra historia ahí, y se produce el éxodo o salida de la esclavitud de Egipto. La siguiente etapa que vemos, ¿no? De manera grande, macro, es la conquista de Canaán, la conquista de la tierra prometida que Dios había hecho a sus antepasados. ¿Al mando de quién fueron a esta conquista? ¿Quién les guió humanamente hablando? Josué. Josué. Josué guió al pueblo de Israel. Ya Moisés había muerto en Josué 1 y tenemos el clásico texto, ¿no? De Josué 1:9, ¿sí? Josué 1:9, a ver, ¿quién quiere decirlo de memoria? Es un texto clásico, muy citado. ¿Quién quiere decirlo de memoria? Hermanos, buenas noches. La palabra de Dios dice, Josué 1:9 dice, mira que te mando que esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vaya. Josué 1:9. Ya, muy bien a la hermana Rosario. ¿Quién más quiere decir de memoria? Josué 1:9. Yo, buenas noches, pastor y hermanos. Sé fuerte y valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. Josué 1:9. Y siempre estamos citando, ¿no? Si alguien está desanimado, le ponemos Josué 1:9 y la otra persona dice amén porque ya sabe lo que dice. Es un texto maravilloso, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a avanzar. Estamos en la conquista de Canaán. Bien, entonces se llega a la conquista y viene otra etapa. ¿Cuál es la etapa? ¿Se acuerdan? ¿Cuál etapa viene? Jueces. Ya viene la etapa de los jueces. Y ahí empieza luego de esa etapa el Reino Unido de Israel. Y aquí, ¿quién es el eslabón? ¿Se acuerdan? ¿Quién es el medio entre la etapa de los jueces y el inicio de la monarquía? Samuel. Samuel. Samuel viene a ser el eslabón, el medio entre Josué y el Reino Unido.
En el Reino Unido tenemos 3 reyes, Saúl, David y Salomón. Salomón, hijo de David. Luego de ese tiempo tenemos el reino dividido, ¿sí? El reino dividido, ¿se acuerdan? ¿En cuántos reinos se dividió? A ver, En dos reinos, hermana Katy, ¿en cuáles se dividió? el reino de Israel y de Judá. Ujú. ¿Cuál es el del sur? El de Judá, Ok, el de Judá. ¿Y cuál es la capital de Judá? ¿Cuál era la capital de Judá? Jerusalén. Ya no me acuerdo. ¿Y la de Israel? ¿Cuál era la capital? La capital de Israel. Samaria, sí, señor. Samaria. Sí, sí. Entonces, el reino dividido, pues cada uno siguió su camino. Y en cada reino, que ahorita ya lo vamos a ver, hubo una sucesión de reyes. Bien, producto de la desobediencia, hubieron 2 cautiverios. El cautiverio del reino del norte y el cautiverio del reino del sur. El que se toma en cuenta para continuar con la historia es el cautiverio del reino del sur, el cautiverio a Babilonia, cautiverio babilónico. Y una vez que se cumplió el tiempo establecido, sí, de la cautividad, empieza la otra etapa, el regreso del cautiverio. Estaban cautivos en Babilonia y en varias fases Dios permitió que la nación judía, no todos, pero una buena parte, volviesen a su tierra natal. Y ahí es donde tenemos la reconstrucción de los muros, el avivamiento con Esdras, la reconstrucción con Nehemías, aparece el profeta Malaquías, y en Malaquías, que estamos ya hablando en el siglo V, finales del siglo V, tenemos a un pueblo de Dios con una pereza bestial, con una pereza, una vagancia, desde los mismos líderes de la iglesia, del pueblo de Israel, estaban dando mal ejemplo al no mostrarse con un primer amor que Dios siempre ha llamado. Entonces, si estamos pasando de pronto un tiempo de desierto, hermanos, eh, quizás no encontramos ni sentido en el servir a Dios. No sé si les ha pasado, ¿no? Me da ganas, me da pereza, no sé. Creo que todos hemos pasado eso. Malaquías tiene un mensaje muy bueno para nosotros. Y ahí es donde Dios le demanda al pueblo de Dios por medio de Malaquías en que deben volverse al primer amor. Ese es el mensaje. Y el pueblo había dejado de diezmar, hermanos. Por eso ahí siempre que van a recoger los diezmos, en la mayoría de iglesias están leyendo eso, ¿no? Malaquías 3. Y ahí es donde Dios les dice, pruébenme. Yo voy a hacer caer lluvia. Yo voy a hacer producir sus graneros. Voy a cuidarles. Voy a bendecirles. Entonces ahí en el regreso del cautiverio, el pueblo de Israel entendió que al único que hay que rendirle cuentas, que hay que rendirle adoración, es a Yahvé, el único Dios todopoderoso. Podríamos decir que en la etapa de la cautividad, aquí, la idolatría del pueblo de Israel se redujo a un 90, un 95%. Porque fíjense en que
en toda la historia, desde que el pueblo de Israel va germinándose y hasta convertirse en una nación, en un reino, el pueblo de Israel siempre luchó contra la idolatría. Siempre estuvo al mismo tiempo adorando a Papá Dios y al mismo tiempo jugando con lo que decimos hoy, jugando con el mundo. Rendía tributo a Dios, pero hacía injusticia a sus hermanos. Y por eso, en esta etapa de los reyes, de los reinos aquí, y en la etapa de la cautividad y en la etapa del regreso, en esta etapa de aquí, Dios fue enviando profetas para que hablasen su palabra. Entonces, la labor de los profetas está ligada, es contemporánea a la labor de los reyes. Los profetas hablaron en nombre de Dios, no importando si tenían la aprobación o la venia de los reyes. Y muchos de ellos murieron por causa de ser fieles a Dios y no al rey. Entonces, aquí se entremezcla el ministerio de los reyes con el ministerio de los profetas. Sí, de los profetas. Y finalizado el regreso del cautiverio, viene una etapa que en el estudio bíblico se conoce como el silencio de 400 años o el periodo intertestamentario. Un dato muy importante aquí que vale rescatar. Todo el conjunto del mensaje que tenemos en el Antiguo Testamento, de acuerdo al Nuevo Testamento, dice que apuntan a una persona, y es la persona de Jesucristo. Soledad, ¿puedes ayudarnos ahí a leer? El texto está en la pantalla. Lucas 24:44. ¿Sí está, Soledad? Sí, he Por estado con el favor. micrófono apagado. Ah, ya, por Perdón. favor. Lucas 24:44. Cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ya, miren allí. Está hablando el Señor Jesús. Tenían que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí. ¿En dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. La ley de Moisés, los profetas y en los salmos. O sea, ¿qué involucra esas tres? ¿Qué involucra esas tres divisiones? Involucra toda la Sagrada Escritura hebrea, toda la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento. Entonces, la ley de Moisés, los profetas y los salmos hablan acerca de la persona de Jesús. Y ahí viene la belleza de la palabra. ¿Sí? Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna inquietud? Bienvenidos, ¿no? Bienvenida, hermana Gloria, Raquelita, bienvenida. Hermana Mónica también, bienvenida, ¿no? Ok. Hermano Byron Paredes, bienvenido. Ujú. Ya, bueno, no hay preguntas, No. ¿no? Ya. Bien, avancemos. A ver qué estoy haciendo. Ya. Miren, hermanos. Vamos a leer esta cita que tengo aquí, que está con verde. Por favor,
Pastor Eladislao, por favor, ¿nos puede dar lectura a la cita que está con verde? Buenas noches, hermanos, hermanas, con todos. Vamos a leer esta cita. La monarquía israelita no existió un vacío como desarrollo novedoso en la vida política de Israel. Estuvo influenciada por los sistemas monárquicos de los países vecinos. Ok, hermanos, gracias, pastor. ¿Qué entienden ahí, mis hermanos? La monarquía israelita no existe. ¿Cómo le entienden ahí? El pueblo de Israel nunca estuvo solito, sino siempre estaba involucrado en las leyes de los países vecinos. Ujú. Ya, muy bien, hermana. Muy bien, muy bien. Como había comentado anteriormente, no se dio en un vacío. Tuvo vecinos, al igual que nosotros lo tenemos, problemas de la época, crisis económica, crisis política, pero siempre Dios, antes mismo de que empiece a formarse la monarquía, les dijo cómo deben comportarse. Samuel fue bien claro cuando dio paso al establecimiento de la monarquía con el primer rey Saúl. Fue claro con el pueblo y fue claro con Saúl lo que debían y no debían hacer. Los vecinos de al frente, de atrás, de al lado, del otro lado, ellos viven así porque no son el pueblo de Dios, pero nosotros sí, ese era el mensaje. Nosotros sí somos el pueblo de Dios. Y en ese tiempo, Israel fue influenciado por los sistemas monárquicos de la época. Porque los israelitas no es que solamente estaban en su territorio, ellos también viajaban, hacían transacciones, negocios y veían cómo era la vida cotidiana de de los demás pueblos. O sea, veían cómo era la vida cotidiana. Y veían también cómo su reino era amenazado constantemente. Y uno de los enemigos que duró varios años, ¿cómo se llamó? Que siempre estuvo atacando a Israel. ¿Cómo se llamó ese enemigo? Empieza con F. Los filisteos. Los filisteos. Siempre estuvieron fastidiando la vida. Siempre estuvieron con el deseo de aplastar a Israel, de conquistarles. ¿Ya? Y eran una amenaza constante para la vivencia normal. Y siempre estaban en guerra. Siempre estaban en guerra contra ellos. Y ahí tenemos la famosa guerra que estaba anunciada con el gigante Goliat, que ya sabemos lo que pasó. Por ejemplo, en 1 Samuel 8:4 al 5. 1 Samuel 8:4 al 5. ¿Sí? Hermano Byron Paredes, ¿nos puede ayudar, por favor? 1 Samuel 8:4 al 5. Dice, entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Samuel en Rama
y le dijeron, mira, has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora pues, danos un rey para que nos juzgue como todas las naciones. Pero fue desagradable a los ojos de Samuel que dijeran, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor. Ya, Y el ahí Señor nomás. dijo a Samuel. Gracias, Byron. Ahí nomás. Miren aquí en el verso 5, ¿cuál era el deseo de Israel? ¿Cuál era el deseo? Pedían un rey ¿Para qué un rey? para que les juzgue y teniendo a un Dios también. Para ser semejante a las otras naciones, está diciendo. Como todas las demás naciones. Ahora bien, el punto aquí es que Samuel ora a Dios. Y el Señor le dice, escucha la voz del pueblo, pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, para que yo no sea rey sobre ellos. Tiene un nombre técnico, tiene un nombre técnico cuando Dios es el rey. Eso se llama teocracia. Ellos ya no querían vivir en una teocracia, guiados directamente por Dios, sino que querían vivir en una monarquía, guiados por un ser humano, ¿sí? Guiados por un ser humano. Entonces, ¿qué significa teocracia? Teocracia. Es vivir de acuerdo a las leyes de Dios. O sea, la teocracia es el gobierno de Dios. Teos, Dios. Sí, teocracia. Y ellos dijeron no. Por eso aquí en el relato de 1 Samuel 8:7, Dios le dice a Samuel, no te han desechado a ti, mire, sino que me han desechado a mí, para que yo no sea rey sobre ellos. En el verso 20, a fin de que seamos como todas las naciones, para que nuestro rey nos juzgue, salga delante de nosotros y dirija nuestras batallas. Ese era el propósito que quería el liderazgo del pueblo de Israel. Y eso es justamente lo que pasó. Y como Samuel ya estaba viejito y había cumplido su ministerio y todo eso, ¿no? Por muchos años, ahora empieza a germinarse la monarquía de Israel. La monarquía de Israel. ¿Sí? Vamos a ese punto ahora. La monarquía de Israel. Bueno, antes de eso, mi pregunta, ¿cuántos reyes tuvo Israel? No sé si ya se tomaron el tiempo en contar, Son bastantísimos. pero ¿alguien contó? ¿Alguien contó? ¿No? Fijarás en que el reino del norte tuvo sus propios reyes y el reino del sur, pues, de igual manera. ¿Por cuál de los dos reinados siguió la línea de la promesa mesiánica?
Por la Justo del sur, por el reino del sur. Siguió la línea davídica, la línea mesiánica. Bien, vamos a ver los reyes, mis hermanos. La hermana Vale dijo que son bastantes, y es verdad. Vamos a ver. Tenemos ahí los reyes de Israel y Judá. Estamos hablando del reino del norte y el reino del sur. ¿Sí? Hermana Mónica, ¿cuál era la capital del reino de Israel? Está bien. Buenas noches, hermanito. Buenas noches, mi hermana. No me acuerdo. Sí, esa era. Samaria. Samaria. Ok. Hermana Gloria García, ¿cuál era la capital de Judá? Raquel, ¿cuál era la capital? Israel. No, de Judá. Jerusalén. Jerusalén. Israel era el reino del norte, con su capital Samaria, y Judá, el reino del sur, con su capital Jerusalén. Bien, aquí tenemos la columna de los reyes y tenemos acá la referencia bíblica. Sí, la columna de los reyes y la referencia bíblica, o sea, dónde se narra la actividad de ese rey. Y obviamente, pues, empezamos con el Reino Unido, que tiene que ver con Saúl, David y Salomón. ¿Ya? Y a partir de Salomón, después de Salomón, podemos ver ahí, miren ahí. Empieza Jeroboam. Vayamos despacio, miren toda esa lista de reyes. Y termina con Sedequías, aquí. Miren, los reyes de Israel y Judá. Son bastantes. Son bastantes. Bien, ¿no contaron cuántos son? no se pudo contar. Ah, no digo aparte, antes de hoy. Ya. Vamos a ver el PowerPoint. Pongamos atención, mis hermanos. Los reyes de Israel. Vamos a ver en la línea cronológica cómo va apareciendo. Bien, tenemos los reyes de Israel. Sí, tenemos los reyes de Israel. Ya. Y tenemos como eslabón la vida de Samuel, que data aproximadamente por el año 1140. Dios usa a Samuel como un profeta, como un vidente, como un pastor, como un juez, como un consejero. Y la vida de Samuel, pues, es una vida especial, porque se acuerdan que apenas fue destetado, fue llevado a la tutela de Elí para que empiece a servir en el templo.
¿sí? Y entonces desde muy pequeño Samuel estuvo relacionado con las cosas de Dios, con los negocios de Dios. Y posteriormente, pues Samuel se convirtió en una figura muy emblemática, en una figura de gran influencia, y era conocido como hombre de Dios, Samuel. Y pues yo les animo, hermanos, no hace falta tener una biblioteca grande, no, no. En la misma Biblia usted vaya anotando, como ya les di el ejemplo, ¿sí? Como les di el ejemplo de mis notas personales. Y estudien la vida de Samuel. Vamos a aprender muchas cosas de este hombre. Lamentablemente sus hijos fueron una desgracia. Empezaron a corromperse en el ministerio. Pero bueno, se destaca la rectitud de Samuel, a diferencia de, de los hijos de Elí, pero también a diferencia de sus propios hijos. Bueno, en la cronología bíblica, en la presentación bíblica, se nos dice que Saúl fue investido como el primer rey de Israel, ¿ya? Entonces, podemos comentar aspectos de Saúl, hermanos, pueden decir lo que sepan. Pueden comentar. ¿Qué sabemos de Saúl? Al principio fue muy obediente a Dios. Fue elegido. Samuel lo encontró en el camino, pero también cometió muchísimos errores. Uno de ellos, casarse con mujeres extranjeras que le llevaban a ofrecer sacrificios a otros dioses. Ya. Y se rompió bastante. Ujú. ¿Algo más, hermanos, de Saúl? ¿Qué conocemos de Saúl? Saúl también hizo enemigo de su yerno. Y también buscaba para matarle. Ya. Ujú. Ok. ¿Y cómo murió Saúl? ¿Se acuerdan o han leído o visto alguna película cómo murió Saúl? ¿Cómo murió? No murió de las iras, no. Él mismo fue herido en una guerra y se suicidó. Y también su hijo Jonathan murió junto con el padre. Fue una muerte cruel, una muerte dura. Y este hombre empezó bien. Como decimos en nuestro dicho, carrera de caballo, que sigue. ¿Cuál es el dicho completo? Carrera de caballo. Y Parada de mula. ya, parada de burro. O sea, la vida, hermanos, es un momento a la vez de obediencia o desobediencia. Obediencia o desobediencia. El tiempo que pasa, nunca más lo podemos volver a recuperar. Sí podemos arrepentirnos, pero jamás recuperar el tiempo perdido. Ujú. Entonces, este primer rey se ganó la desdicha de Samuel. Se ganó el juicio de Dios.
Y entre su inicio de obediencia, le empezó a entrar envidia, paranoia en su mente, en su corazón, y murió en esa vida de la paranoia, de la desobediencia. Inclusive fue a consultar a una bruja, la bruja de Endor, sí, porque ya Dios no le respondía. Es un relato muy largo, hermanos. Ustedes lean y estudien de manera ya personal ahí, ¿sí? Bien, el siguiente rey que nos habla la Biblia, ya como Saúl quedó destronado en el corazón de Dios. ¿Quién es? David. Bueno, ¿qué podemos decir de David, mis hermanos? ¿Qué podemos comentar? ¿Pueden opinar, por favor? ¿Qué podemos hablar de David? David era un siervo de Dios, pastor de ovejas, y también alababa con el arpa a Dios. Un músico También por naturaleza. fue él tocaba para el rey Saúl. Ya. Ujú. Eso. Ya. Y bueno, tuvo sus momentos difíciles a causa de su desobediencia. Pero lo que se recalca en David es que como un ser humano era susceptible a pecar, pero era tanto el amor por Dios que él se arrepintió de corazón. Y Dios no lo desechó del plan que tenía para la venida del Mesías. Por eso en Mateo 1:1 el evangelista dice, libro de la genealogía de Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Sí? Entonces David es un punto central en la fe judía y cristiana. Es un punto profundo, es una base fundamental de la fe, de las promesas de Dios. Bueno, luego de él, no vamos a hablar muchos detalles, vamos a ver ahorita cómo va apareciendo los reyes. Tenemos a Salomón, de igual manera él en la última etapa de su vida se corrompió. Y pues penosamente, como hemos hablado ya mucho de esto, sucede un antes y un después en el año 931 antes de Cristo. ¿Sí? Sucede la división del Reino Unido. 3 reyes entonces formaron parte del Reino Unido de Israel. 3 reyes, como podemos ver ahí. ¿Sí? Un ratito. ¿Sí pueden ver la pantalla? Sí, Sí. Ya. Sí, se ve. ¿Cuánto gobernó cada rey? 40 años. 40 años, como podemos ver ahí. Gobernó 40 años. Saúl, David y Salomón. Saúl, David y Salomón. Gobernaron 40 años. Ok. Una vez que es dada la división, ya, tenemos el reino de Israel y tenemos el reino de Judá. Reino del norte y reino del sur. ¿Sí? El primer rey del reino del norte fue Jeroboam I. Jeroboam I, que gobernó
del año 931 al 910. ¿Cuántos años gobernó? ¿Cuántos años gobernó? 19 años. 21. 17 años. 21 años. 21. 21 años. 21 años. 21 años. Sí, 21. El primer, acuérdese de ese nombre, ¿no? El primer rey de Israel fue. ¿Quién fue? Jeroboam I, que gobernó del 931 al 910 antes de Jesucristo. Los años van bajando, ¿no? Sí. Bien, la lista es larga, hermanos. La lista es larga, pero lo cierto es que el reino del norte tuvo 20 reyes. 20 reyes. ¿Sí? Y el último rey fue el rey Oseas. Y obviamente esta flechita como relámpago que tenemos ahí, ¿qué simboliza? ¿Qué simboliza ahí? ¿No? Una caída. La caída. El reino de Israel tuvo 20 reyes, siendo el último rey Oseas. El último rey, y en ese reinado de Oseas, el reino de Israel cayó cautiva bajo el imperio asirio. Cautivo bajo el imperio asirio. ¿Sí? No se olviden, ¿no? Cautivo bajo el imperio asirio. Bien. En cambio, el primer rey de Judá, el reino del sur, fue Roboam. Gobernó del 931 al 913. ¿Cuántos años gobernó? ¿Cuántos años gobernó? 17 años. 17. Sí. Está muy claro. 17 años. A ver, hagamos cuenta. 21. No, 12 años. 22. 18. 18 años. Sí. Sí, 18 años. Asimismo, hermanos, el reino del sur tuvo 20 reyes, siendo el último rey Sedequías, que cayó el reino del sur en el año 586. ¿Bajo qué imperio? ¿Se acuerdan? ¿Cautivo bajo qué imperio? Babilónico. Babilonia. Bajo el imperio babilónico. Bueno, en términos de tiempo, ¿cuántos años duró los reyes o el reinado de Israel? Desde el 931 al 722. ¿Y cuántos años duró los reyes del reino del sur? Desde el 931 al 586. Como podemos ver aquí en la gráfica, como podemos ver aquí, el reino que más duró fue el reino del sur. ¿Por qué se caracterizó el reino del sur? Por su piedad, por su confianza para con Dios. Y duró más, pero obviamente hubo reyes que
que desobedecieron a Dios. Y fue tanta la rebeldía que terminó cayendo al igual que el reino del norte. ¿Mm? Terminó cayendo. Un verso clave, hermanos. Por favor, hermano Luis Vargas, tenga la bondad de darnos lectura. Pero el Señor dijo a Samuel, no mires a su apariencia ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado, porque Dios no ve como el hombre. Ve, pues, el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Ok, gracias, mi hermano. Como podemos apreciar, bueno, yo escogí este texto como un texto clave de todo lo que trata la Biblia acerca de los reyes. Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero ¿qué mira el Señor? El corazón. El corazón. El corazón. ¿Qué enfatizo con esto, hermanos? Bueno, ¿qué enfatiza la Biblia más claro? El estuche, que es esto, su ropa, mis lentes, el gel. Si no tiene para el gel, usa limón. Si no tiene para jabón de olor, usa jabón macho, pero la cosa es que se baña, puede aparentar. Todo, hermanos, es apariencia. Eso pasó con los reyes, apariencia. Pero lo que mira a Dios es el corazón. Por eso es que la lectura que se esfuerza en dar los cronistas de los reyes no es una lectura tanto de estrategias militares, ¿sí? De pronto, cuántos burros murieron, cuántos caballos, qué pasó, faltó flechas, faltó fuego. Da unos detalles así muy breves, a veces casi nada. Pero lo que sí enfatiza es el corazón del rey por el cual cayó o por el cual perduró por muchos años. Esa es la lectura que se hace. ¿Por qué? Porque para Dios la esencia de una persona no está en su celular, en la computadora, no está en la bonita nariz que tiene, en los bonitos dientes de caballo, ¿no? La esencia de una persona está en el corazón. En el corazón. Entonces, yo puedo aparentar ante ustedes que estoy triste, que lloro, pero delante de Dios no. Ustedes pueden engañarme a mí. O sea, les digo, hagan los deberes y dice, perdón que le entregué tarde, estaba enfermo. Pero nada que ver, estaba de fiesta de la vida. Y yo asumí que estaba enfermo, inclusive oré por él. Pero no, estaba de paseo en la playa. ¿Ve? Entonces, miren, eso es lo que pasa. Esa es la lectura de ese texto clave que tenemos ahí. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta, hermanos? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Comentarios? Sí podremos memorizarnos este verso hasta el próximo martes. Sí podremos. Este verso. Sí, está mucho, está poco. Está normal. Sí, Está normal, pastor. pero sí podremos, hermana Mónica, sí podrá memorizarse. Sí, hermanito. Ya, hermana Katy. Primera de Samuel, ¿cuál era?
Sí. Ahí está. Primera de Samuel 16, 7. La versión que usted quiera, ¿no? Esta es de la Nueva Biblia de las Américas. Primera de Samuel 16, 7. Ujú. ¿Alguna inquietud, hermanos? Si entendieron. Hermana Gloria, sí está ahí. Hermana Gloria. Sí, pastor. Ya, una pregunta. ¿Cuántos reyes tuvo el reino del norte? ¿Cuántos reyes? ¿Cuatro? No, no. Mal. Sí, está muy poquito. Un poquito más, póngale. Hermano Byron Paredes, ¿cuántos reyes tuvo el reino del norte? No, No recuerdo, pero terminaba con Oseas. sí, 20. 20. 20. ¿Y el del sur? También Igual. 20. 20. 20. O sea, en total, 40 reyes. Claro que hubo reyes, o sea, no duraron como el reino de David, de Salomón. Hubo reyes que duraron un mes. O sea, casi nada, pero está en la lista. Entonces, en relación a esto, mis hermanos, vamos a un deber que está ahí en el WhatsApp. A ver, ya les cerré el WhatsApp. Vamos a ver el deber. Bien, aquí tenemos los mensajes. Ya les envié este formato, mis hermanos, de los reyes de Israel que vimos esa lista grande. Y tenemos, perdón, a ver dónde estoy, ya me perdí. A ver, un ratito. No he abierto un momento, por favor. Vamos en los reyes. Ya. Tenemos una tarea para el próximo martes. A ver cómo estoy. Vamos a la tarea. Ya. Si pueden verle ahí. Sí. Ya. Este archivo está en el WhatsApp, ¿no? Ahí está. Está subido ahí. Bien, tenemos de título Los Reyes de Israel. Ahí pone su nombre y pone la fecha de cuando entrega. ¿Sí? Pone su nombre y pone la fecha. Bien. Tenemos la columna del nombre del rey, la referencia bíblica de dónde está hablando acerca del rey. Y aquí, en donde dice reino y tiempo, ustedes ven que, y donde dice evaluación, todo está vacío. ¿Cuántos reyes en total son?
40 reyes, pastor. 40 reyes. Entonces aquí hay 40 nombres. 40. 40 nombres hay aquí. Bien, ¿qué vamos a hacer? Bien, entonces empiezo mi deber y digo, voy a ir a Saúl. Voy a leer la referencia bíblica que está ahí. Y donde dice reino, voy a poner qué reino reinó. Entonces, en el caso de Saúl, como ya hemos hablado, cuando dice reino ponen unido. Y cuando dice tiempo, ponen el tiempo que duró su reinado. Y en evaluación ponen un resumen, ¿no? Lo que Dios dice acerca de ese rey. Fue obediente, desobediente, adoró a otros dioses, no sé. O se caracterizó por ser un rey fiel, pero al final se corrompió. O siempre se mantuvo fiel. Ponen ahí la evaluación. ¿Sí? Por ejemplo, vamos al último rey. El último rey es Sedequías. ¿Ya? Sedequías. Y ahí tenemos el relato bíblico. Ahora vamos a... Sí, termina con Sedequías. Bien, ahí tenemos, mis hermanos. Entonces, por ejemplo, a ver, cojamos un rey. Pecaía. Ven en la pantalla, Pecaía, el rey Pecaía. Y tenemos Segunda de Reyes 15, 23 al 26. Segunda de Reyes 15, 23 al 26. Entonces dice, en el año 50 de Azarías, rey de Judá, Pecaía, hijo de Manaén, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria. Y reinó 2 años. Hizo lo malo ante los ojos del Señor y no se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nadab, hizo pecar a Israel. Ya. Aquí está la respuesta. Entonces, miren. Por ejemplo, yo llegué al punto de Pecaía, ¿será? Pecaía. Entonces estamos aquí, por ejemplo. Estamos en... Aquí, Pecaías. Leo el texto. ¿Y qué debo poner aquí? El tiempo. ¿A qué reino? Y el tiempo que reinó. Israel y Eso. 2 años. Pone ahí, muy bien, hermana, Israel y pone guión 2 años. Miren. Y la evaluación, ¿cuál sería la evaluación? Hizo lo mal de los ojos de... Hizo lo mal. Hizo lo malo. Hizo caer a Israel, dice, en pecado. Aquí dice, no se apartó de los pecados que Jeroboam, hijo de Nadab, hizo pecar a Israel. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. O sea, esa es la evaluación que está dando el relato bíblico. ¿Ya? Entonces, miren ahí. Rey, referencia bíblica, el reino del tiempo, o sea, el reino, si es reino del norte o reino del sur, pero va a poner Israel o Judá. Y el tiempo se refiere a los años que avanzó a reinar.
Y la evaluación se refiere a lo que la Biblia dice de ese rey. Ujú. Ese sería el deber, mis hermanos. ¿Cuántos reyes en total? 40. 40 reyes. Parece bastante, pero por ejemplo el de Pecaía que vimos son apenas un par de versos nomás. No es que tiene que leer un libro entero, nada de eso. Ujú. Aquí está, miren. Pecaía. Apenas son 3 versos. Y ya está la historia de Pecaía ahí. Ajá. ¿Alguna inquietud, mis hermanos? Bien. ¿Sí está claro el deber? Sí, pastor. Ya. ¿Para cuándo es, hermano Edison? Para el martes. Ok. Muy bien. Bueno, mis hermanitos, ha sido un tiempo especial. Hemos llegado a la parte final, pues ya está muy noche. Pero con todo, pues, si tienen cualquier pregunta, me escriben o hay un mensaje en la red. Y el deber que van a hacer, envíenme a mi chat. Sí, envíenme a mí. No le pongan en el grupo porque se pierde mucho el espacio ahí para mensajes propios ya del estudio. Entonces me envían a mí para yo revisar. Ujú. Y los que no han entregado el primer deber, pues ya es cuestión de usted, ¿no? Ya es cuestión de usted, pero el beneficio es para usted, porque usted es el que profundiza más en el conocimiento de la palabra. Es que le animo a realizar. Hermana Katy, ¿cuál era el primer deber? Era un resumen de Génesis y algo más, no me acuerdo, pero era un pequeño resumen de tres líneas a 4 líneas de lo que hemos entendido. De 14 lecturas, ¿no? 14 lecturas que debían hacer. Ujú. Bueno, mis hermanitos. Vamos a orar. Vamos a dar gracias al Señor por este tiempo y con esto nos despediríamos, ¿sí? El Señor nos bendiga, hermanos, y que sigamos adelante en la obra del Señor. Así es que, bueno, quiero pedirle por favor a nuestra hermana Soledad que nos dirija en oración. Oremos, mis hermanos. Vamos a orar, hermanos. Te damos gracias, Padre, por bendecirnos, mi Señor, la vida, la salud. Gracias por este tiempo que tú nos das de poder aprender tu palabra. Gracias, mi Señor. Te pedimos tu bendición para nuestro pastor Byron y para todos los hermanos, mi Señor, que estamos recibiendo este estudio, mi Dios, que sea guardado en nuestro corazón y que cada día, mi Señor, podamos recordar tu palabra, tus promesas, tus enseñanzas, mi Señor, y pedimos también tu bendición para el resto de esta noche. Gracias, bendito Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 El Señor nos bendiga, mis hermanos. Buena noche y un fin de semana que sigamos apoyando la iglesia local. Hasta luego, mis hermanos. Dios les bendiga, Dios hermanos. bendiga. Hasta luego. Chao. Chao, chao. Chao.